¿Y si Enoc no solo reveló el fin, sino un ciclo previo al juicio que nadie notó? Esa es la pregunta que podría transformar radicalmente nuestra comprensión profética. El libro de Enoc ya sorprendió al mundo al dividir la historia de la humanidad en tres grandes etapas espirituales. Pero, según registros más oscuros de sus visiones, también habló de un ciclo oculto que precede al juicio, un patrón celestial olvidado, ignorado durante siglos, pero que podría estar repitiéndose ante nuestros ojos ahora mismo. Este ciclo, descrito en fragmentos antiguos como parte de las tablas celestiales que Enoc leyó ante el trono del Altísimo, no es una cuarta etapa formal, sino un movimiento espiritual invisible, una especie de eco profético que antecede al clímax escatológico. No aparece explícitamente en el Apocalipsis de Juan, y quizás ese sea precisamente el punto. Fue ocultado para no ser comprendido fácilmente. Lo que sabemos es que este ciclo actúa como una niebla espiritual. Se mueve en los bastidores del tiempo. No tiene fechas, no tiene trompetas, pero prepara el terreno para el engaño final. Enoc lo llamó el ciclo de la ilusión, un periodo donde la verdad sería confundida con fábulas, y hasta los justos podrían ser llevados al error si no estuvieran vigilantes. Este ciclo estaría marcado por 7 falsificaciones, 7 estructuras de engaño espiritual que se manifestarían antes de la revelación del Hijo del Hombre. Un tiempo en que la luz se retiraría y un brillo artificial tomaría su lugar. Un tiempo en que las personas creerían estar despiertas, pero estarían en un profundo sueño profético. Un tiempo como el nuestro. Por eso, muchos podrían estar interpretando mal el tiempo. Buscan señales evidentes, trompetas, terremotos, guerras, pero ignoran lo que vino antes de todo eso, el ciclo que silencia el discernimiento y anestesia la fe. Si Enoc está en lo correcto, y hasta ahora lo ha estado, entonces esta fase olvidada está en curso y nosotros estamos en el centro de ella. En este video vamos a desentrañar este ciclo oculto. Examinaremos las tablas perdidas mencionadas por Enoc, los engaños que se disfrazan de verdad y la revelación de una luz primordial que brilla por un instante antes del juicio total. Estás a punto de escuchar algo que casi nadie está enseñando, no por falta de fe, sino por falta de memoria espiritual. Quédate hasta el final, porque entender este patrón podría ser la clave para escapar del engaño final. Comenta abajo si ya has percibido que algo extraño está sucediendo, algo que no encaja en ninguna explicación convencional. ¿Y si el propio cielo tuviera registros secretos sobre el destino de la humanidad, y esos registros hubieran sido retirados de nuestra historia? Esa es la base de una de las afirmaciones más impactantes del libro de Enoc, la existencia de las llamadas tablas celestiales. Según el propio patriarca, estas tablas contenían no solo los actos de los hombres y los ángeles, sino también los ciclos del tiempo, los juicios eternos y los patrones espirituales que rigen todas las eras. No fueron escritas por manos humanas, sino por el propio Espíritu del Altísimo. Estas tablas son mencionadas en varias ocasiones como fuentes primordiales del conocimiento celestial. Enoc afirma que fue llevado por ángeles a un lugar de gloria, donde vio con sus propios ojos los registros eternos. En ellos estaban grabados no solo los eventos del pasado, sino también acontecimientos futuros aún no comprendidos por la mente humana. Y entre esos registros vio algo perturbador, un ciclo que se repite, el mismo patrón espiritual que precede cada gran juicio. Mientras la mayoría de los estudiosos se enfocan en las 3 etapas escatológicas reveladas por Enoc, la rebelión angelical, el dominio de los impíos y el juicio final, hay un detalle casi siempre ignorado. Antes de cada etapa, se inicia un ciclo de confusión espiritual, como una preparación invisible para el caos que vendrá. Y es exactamente este ciclo el que él menciona como la ruta de los 7 engaños. Este concepto se refuerza con un simbolismo recurrente en los escritos enoquistas, el tiempo como una espiral. A diferencia de la visión lineal de inicio y fin, Enoc describe los movimientos celestiales como giros, ecos y repeticiones que ocurren en diferentes escalas temporales. Esto significa
que ciertos eventos no suceden solo una vez. Regresan camuflados en nuevas formas, pero con la misma esencia. Las tablas celestiales lo muestran con claridad. Cada vez que el mundo está a punto de ser juzgado, se activa un ciclo preparatorio de engaño y distorsión de la verdad. Los ángeles observadores lo sabían, los patriarcas antiguos también, pero esta parte del texto fue progresivamente eliminada de los púlpitos, las traducciones y la enseñanza cristiana contemporánea. Pocos se atreven a mencionarla porque no es visible como una trompeta o un terremoto. Es subjetiva, espiritual, silenciosa, pero letal. Este ciclo olvidado puede identificarse en diferentes momentos de la historia bíblica. Antes del diluvio, hubo un periodo de aparente progreso, belleza y hasta religiosidad, pero todo era falso. Antes del juicio sobre Sodoma, hubo una calma ilusoria. Antes de la destrucción de Jerusalén, los profetas gritaban, pero nadie los escuchaba. Todos estos momentos reflejan el patrón de la ruta de los engaños. Un tiempo en que las estructuras parecen estables, pero están contaminadas por dentro. Enoc, al ver estas tablas, comprendió que este ciclo no es casual. Es un sistema espiritual que Dios permite para probar a la humanidad. Un tiempo de decisiones, un tiempo donde las apariencias engañan y los ojos espirituales necesitan estar despiertos. Y es exactamente este tiempo el que, según los estudiosos de Enoc, estamos viviendo ahora. Este patrón oculto también explica el sentimiento de desajuste espiritual que muchos están experimentando. Hay una sensación global de que algo está mal, pero nadie puede identificar exactamente qué. Esto ocurre porque el ciclo está activo y su función es confundir. Los líderes se contradicen, las iglesias se dividen, la fe se fragmenta, la verdad se relativiza. Pero en las tablas, todo esto ya estaba previsto, como síntomas de un juicio inminente. Por lo tanto, este capítulo nos invita a una vigilancia diferente. No se trata de buscar señales espectaculares, sino de identificar los ecos silenciosos del ciclo oculto. Reconocer patrones, recordar lo que fue olvidado, percibir que el tiempo no es solo una línea que avanza, sino una espiral que regresa al mismo punto hasta que algo nuevo, definitivo y eterno ocurra. Al sumergirnos en las visiones de Enoc, entendemos que la revelación no está solo en lo que se dice claramente, sino en lo que se sugiere, se susurra y muchas veces se silencia. Las tablas celestiales son, en esencia, un recordatorio de que el juicio nunca llega sin aviso. Pero los avisos no siempre gritan. A veces se esconden en ciclos que pocos logran ver. Si ya has notado que algo se está repitiendo en el mundo, patrones espirituales, engaños reciclados, confusiones que regresan, escribe en los comentarios: el ciclo está activo. Tu discernimiento podría despertar a alguien que aún está dormido. Antes de que la verdad salga a la luz, el mundo será sofocado por mentiras tan convincentes que incluso los elegidos casi las creerían. Ese es el aviso silencioso que Enoc dejó entre líneas en las visiones más ignoradas de su libro. Y también es el patrón revelado en las tablas celestiales. Ninguna etapa de juicio comienza sin que antes 7 engaños espirituales dominen la tierra. Estos engaños no son solo ideologías pasajeras o herejías teológicas aisladas. Son estructuras, sistemas que se infiltran en las culturas, religiones, gobiernos y hasta en las iglesias. Lo que Enoc llama la ruta de los 7 engaños puede entenderse como una estrategia espiritual de las tinieblas, autorizada por Dios para separar lo auténtico de lo falso. Cada engaño tiene una función: preparar los corazones para el dominio del engaño final, aquel que precede la aparición del Hijo del Hombre en gloria. Enoc no nombra directamente cada uno de estos engaños, pero basándonos en los paralelos entre sus escritos, el Apocalipsis y los libros proféticos, podemos identificarlos con una claridad inquietante. La falsa luz espiritual. El primer engaño es la sustitución de la luz divina por una iluminación artificial. Se trata de la espiritualidad sin santidad, del misticismo sin arrepentimiento, de la fe sin cruz.
una generación seducida por experiencias, pero vacía de transformación. La luz que brilla no es la de Dios, sino una falsificación emocional que oculta la oscuridad interior. La moralidad redefinida. Aquí, el bien y el mal se intercambian. Lo que era pecado se convierte en celebración. Lo que era pureza se convierte en represión. Este engaño destruye la base de la conciencia moral, creando confusión incluso entre los justos. Es un terreno fértil para justificar toda forma de perversión bajo el manto del amor. El Evangelio sin juicio. Este es el engaño más peligroso dentro de las iglesias. Un evangelio que habla de gracia, pero omite la justicia. Un Cristo presentado como terapeuta, pero no como rey y juez. Este mensaje atrae multitudes, pero prepara corazones para resistir la verdad cuando finalmente se revele con dureza. La esperanza politizada. El cuarto engaño secuestra la esperanza espiritual y la transfiere a estructuras humanas. Las personas empiezan a creer que la redención vendrá por sistemas políticos, líderes terrenales o ideologías. Esto prepara el escenario para aceptar un falso Mesías, alguien que prometa paz y seguridad en nombre de la justicia social o la estabilidad mundial. La sabiduría falsificada. Aquí la ciencia, la filosofía y el conocimiento humano se exaltan por encima de la revelación divina. El saber se convierte en el nuevo altar. Pero este saber, en la mayoría de los casos, es un eco de la serpiente. Dios sabe que si comen, serán como Él. Esta pseudo-sabiduría aleja los corazones de la dependencia de Dios y los sume en la arrogancia espiritual. La unidad sin verdad. En este punto, el mundo clama por paz, tolerancia y unión, pero sin verdad absoluta. La fe que confronta es vista como una amenaza. El amor se usa como escudo para silenciar cualquier voz profética. Esta unidad aparente es una trampa. Prepara el camino para la adoración global de algo que no es Dios. La sustitución de la identidad espiritual. El último engaño es más personal. Destruye la noción de quiénes somos en Dios. Hace que las personas se identifiquen con traumas, tendencias, razas, ideologías o incluso ministerios, pero ya no con la esencia de hijos del Altísimo. Cuando la identidad se corrompe, cualquier señal del cielo será malinterpretada. Estos 7 engaños forman una especie de velo espiritual que desciende sobre la humanidad. No de una vez, sino poco a poco, en capas. Y cuando el último esté firmemente establecido, entonces se activará el trono del juicio. Eso fue lo que Enoc vio, un tiempo en que las personas clamarían por luz, pero seguirían reflejos distorsionados. Un tiempo en que la verdad sería despreciada y la mentira adorada. Estamos dentro de ese tiempo. Los signos indican que sí. Los 7 engaños ya están activos, algunos más visibles, otros aún disfrazados. Pero el patrón descrito en las tablas celestiales se está cumpliendo y pocos lo reconocen. La mayoría espera el fin basándose en eventos catastróficos externos, pero ignora que el verdadero fin comienza por dentro, cuando los ojos se cierran y los oídos se vuelven sordos a la verdad. Enoc nos advierte: quien no identifica los engaños antes del juicio, difícilmente reconocerá al Rey cuando venga, porque el corazón ya habrá sido seducido por otro trono. Y en ese caso, no habrá tiempo para el arrepentimiento, solo para la cosecha. Si este capítulo te despertó, comenta ahora: reconozco los 7 engaños. Comparte este video con alguien que tal vez aún esté ciego y necesite ver antes de que sea demasiado tarde. La luz que vino antes del Edén podría estar regresando ahora y pocos la reconocerán. En medio del ciclo de los engaños y la distorsión, el libro de Enoc presenta un elemento sorprendente, una luz primordial que precede toda creación y que aparece brevemente antes de cada juicio divino. Esta luz no es simbólica, no es metafórica, es un fenómeno espiritual real y, según Enoc, ya brilló antes de la creación, antes del diluvio, antes de la destrucción de Sodoma y ahora, tal vez, una vez más. En las tablas que Enoc leyó ante los ángeles santos había un registro curioso.
una fase anterior a la creación llamada Or Yakar, la luz preciosa. Esta luz no era física como la del sol, ni cósmica como la de las estrellas. Era una emanación directa de la gloria del Altísimo, que servía como testigo y separación. Cuando esta luz se manifestaba, algo estaba por cambiar. Aparecía brevemente, como una advertencia, como un destello entre los engaños, trayendo claridad a quienes aún tenían ojos abiertos. Era como si Dios, antes de liberar el juicio, derramara una gota de su presencia más pura para despertar a quienes aún podían escuchar. Pero había un detalle inquietante. Esta luz casi siempre era ignorada. Por estar más allá de la percepción común, se la confundía con locura, herejía o exageración mística. En los tiempos de Noé, esta luz brilló en forma de sabiduría profética. Un hombre predicando justicia durante 120 años, pero nadie lo escuchó. En Sodoma, la luz brilló en los ojos de Lot, quien dudó, pero intentó advertir a los suyos. En los días de Jeremías, la luz brilló en la palabra rechazada de los profetas. Enoc percibió que esta luz siempre regresa antes del fin. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Según muchos estudiosos de Enoc, esta luz podría estar manifestándose de nuevo, no como un rayo literal, sino como un discernimiento que rompe el engaño, una conciencia espiritual que despierta en medio de la confusión, un hambre por la verdad no popular, un deseo de santidad que no encaja en los estándares religiosos modernos. Personas en todo el mundo están reportando algo extraño, sueños apocalípticos, inquietudes espirituales, sensaciones de que algo está por suceder. Para los ojos naturales, esto puede parecer paranoia, pero para quienes entienden la estructura espiritual de las tablas celestiales, esto podría ser el brillo de la luz primordial, el último aviso antes del cierre. Esta luz también se manifiesta en voces aisladas, hombres y mujeres que, aunque rechazados por los sistemas, siguen clamando por arrepentimiento, santidad, pureza y vigilancia. Son como antorchas encendidas en valles oscuros. Sus palabras no se vuelven virales fácilmente. Sus advertencias no agradan a los algoritmos, pero brillan y el cielo las ve. Enoc nos muestra que la presencia de esta luz no garantiza la reversión del juicio, pero sí asegura que nadie podrá alegar ignorancia. Dios es justo. Siempre envía una luz antes de la oscuridad, una señal antes de la espada, una revelación antes de la ruptura de los cielos. La pregunta es, ¿la verás o la confundirás con religiosidad extremista? Hay algo más profundo aquí. Esta luz no solo revela, también separa. Quien la reconoce es marcado espiritualmente. Es como si los cielos dijeran, este escuchó, este vio. Y aunque no comprenda todo, ese reconocimiento es suficiente para sacarlo de la ruta de los engaños. Pero hay un peligro silencioso, la falsa luz, una imitación de la luz primordial, producida por sistemas que parecen espirituales pero son solo emocionales. ¿La diferencia? La luz verdadera siempre lleva a la cruz, a la santidad, al arrepentimiento, al temor de Dios. La luz falsa lleva al ego, al confort, a la celebración sin confrontación, una gloria sin gloria. Por eso Enoc fue tan enfático. La luz primordial viene, pero no brilla donde hay multitudes. Brilla donde hay corazones quebrantados, en las alturas de las montañas, en las cavernas de la oración, en los desiertos espirituales donde nadie más quiere habitar. La luz viene para los que vigilan mientras todos duermen. Estamos viviendo un momento crítico. Los 7 engaños ya están en marcha. La niebla del ciclo oculto ya envuelve la tierra. Y ahora, si Enoc está en lo correcto, esta luz está a punto de manifestarse por última vez. Un destello breve, un discernimiento súbito, una revelación profunda que romperá el velo sobre muchos ojos. Y quien vea tendrá que elegir, o se esconde con ella, o la apaga dentro de sí. Si sientes que esta luz está brillando sobre ti, escribe en los comentarios, vi la luz antes del fin. Comparte este capítulo con alguien que está a tientas en la oscuridad.
Tal vez sea su oportunidad de encender otra llama. El apocalipsis podría haber comenzado más de una vez, y tú podrías estar atrapado en uno de esos ciclos. Esa es la revelación más perturbadora de la lectura de las tablas celestiales. El fin, contrario a lo que pensamos, no es una línea recta que va del inicio al clímax, sino una espiral que se repite, colapsa y reinicia hasta que el juicio se vuelve inevitable. Enoc lo vio con claridad. El tiempo es curvo. Los engaños regresan. La luz brilla y se apaga. Y el mundo gira dentro de un ciclo profético que pocos logran ver. Esto lo cambia todo, porque si el fin es cíclico, significa que hemos vivido versiones menores del Apocalipsis a lo largo de la historia. Versiones que sirven como ensayos espirituales, como copias imperfectas de lo que está por venir. El diluvio fue una de esas repeticiones. La destrucción de Sodoma fue otra. El exilio de Israel, la caída de Jerusalén, la persecución de los justos. Todos estos momentos no fueron solo juicios locales, fueron ecos de un juicio eterno que aún no se ha cumplido por completo. En las visiones de Enoc, este ciclo es llamado la rueda de los tiempos, una estructura en la que el cielo gira sobre la tierra, repitiendo señales, despertando profetas, permitiendo engaños y luego rompiendo con revelaciones. Esta rueda no gira al ritmo del reloj humano, gira conforme la corrupción se acumula y la luz se apaga. Cuando el cáliz del tiempo se llena, la rueda avanza hacia un nuevo colapso, y con él una nueva oportunidad de arrepentimiento o destrucción. Esta espiral también explica por qué tantas personas sienten que el fin está siempre cerca. No están equivocadas, están discerniendo los ciclos dentro del fin, están captando los ecos, están escuchando los susurros del tiempo colapsando sobre sí mismo. Pero como el juicio total aún no ha llegado, muchos se burlan, muchos se relajan, y así el ciclo recomienza. Las Escrituras están llenas de pistas sobre esta repetición. Jesús dijo que los últimos días serían como en los días de Noé, pero no dijo que serían los días de Noé. Señaló el patrón, no el evento. Pablo habló de un misterio de la iniquidad que ya operaba, antes incluso de que el anticristo se manifestara. Juan vio bestia tras bestia, trono tras trono, y aún después del milenio, todavía hay rebelión. Esto no es casualidad, es estructura. Enoc fue quizás el primero en entender que el plan de Dios no es lineal, es progresivo y cíclico. Cada generación es probada en los mismos puntos. Cada era tiene su torre de Babel, su Nabucodonosor, su Babilonia, su falso profeta. Pero la pregunta siempre es, ¿quién reconocerá que está dentro del ciclo y saldrá de él? ¿Y cómo se sale? La clave está en la percepción espiritual. Quien ve la repetición no necesita repetirla. Quien reconoce el patrón puede romper con él. Pero quien lo ignora es arrastrado por la espiral y pierde la oportunidad de ascender cuando la luz brilla. Por eso Jesús lloró por Jerusalén. No conociste el tiempo de tu visitación. Estaban atrapados en el ciclo, repitiendo errores antiguos, rechazando advertencias antiguas. Y el colapso fue inevitable. Hoy las mismas estructuras están de vuelta. Enoc lo vio. Religiones seducidas, gobiernos opresivos, fe diluida, ciencia arrogante, pecado celebrado, juicio negado. Es como si el escenario se estuviera reconstruyendo, no como algo nuevo, sino como un guión antiguo representado por una nueva generación. Esto es lo que hace que el tiempo que vivimos sea tan crítico. No es inédito, es familiar. La buena noticia es que si el ciclo se repite, la misericordia también se repite. La luz también regresa. La oportunidad también reaparece. El cielo aún envía voces. Todavía hay enoques, todavía hay luz primordial, pero la rueda está girando más rápido. El intervalo entre los colapsos se está reduciendo. Y cuando la espiral se estreche lo suficiente, el tiempo dejará de repetirse y comenzará la eternidad. Ese es el punto decisivo. Este ciclo podría ser el último. La repetición podría estar terminando.
La próxima curva podría ser el juicio absoluto. Y si lo es, no habrá otro eco, no habrá otra oportunidad. Lo que fue espiral se convertirá en caída, y lo que era sombra se convertirá en gloria o en condenación. Si este capítulo te hizo ver patrones espirituales que estaban ocultos, comenta ahora: veo el ciclo. Envía este video a alguien que piensa que todo esto es exageración. Tal vez esté en el centro de la espiral y ni siquiera lo haya notado. ¿Qué más vio Enoc, pero nadie quiso preservar? Esa es quizás la pregunta más inquietante de todo este viaje, porque incluso con todo lo que hemos revelado hasta ahora, los ciclos ocultos, los 7 engaños, la luz primordial, la repetición del fin, aún falta algo que fue intencionalmente eliminado de la tradición, algo que podría cambiar completamente la forma en que nos preparamos para el fin, pero que fue silenciado. Los antiguos lo sabían, los escribas rabínicos, los primeros líderes de la iglesia, los padres de la fe, todos tuvieron acceso a partes de los escritos de Enoc que nunca llegaron hasta nosotros. Algunos fueron destruidos, otros simplemente omitidos de las copias, otros aún guardados en bibliotecas secretas. ¿Pero por qué? Porque Enoc no solo anunció el fin, vio los bastidores del fin, caminó entre los ángeles caídos, vio la cadena del abismo, leyó las órdenes del Altísimo sobre el día de la gran ejecución, vio el trono antes de Juan, leyó los libros antes de Daniel, entendió el tiempo antes de Moisés, y tal vez por eso su voz tuvo que ser silenciada. Lo que ocultaron de Enoc es que no era solo un mensajero, era un divisor. Su generación fue preservada del juicio porque él estaba entre ellos. Y la generación que lo ignore será arrastrada por la misma espiral que él intentó detener. Por eso, su historia resurge ahora, porque el tiempo de su mensaje se alinea con el tiempo del fin. Esa es la última clave. No basta con estudiar a Enoc, hay que vivir como él, separado, vigilando, anticipando lo invisible, discerniendo lo falso, esperando la luz, llamando al arrepentimiento mientras aún hay tiempo, porque al final, lo que los sistemas ocultaron, los cielos lo revelarán, y esa revelación no será con palabras, sino con juicio. Tal vez por eso Enoc fue arrebatado, porque no había nada más que pudiera decir. Lo vio todo, lo advirtió todo, y luego partió. Su partida fue una advertencia silenciosa, un sello profético, una declaración. El tiempo del hombre está terminando y el tiempo de Dios está a punto de comenzar. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: escuché a Enoc. Comparte este video como si fuera la última advertencia, porque para alguien realmente podría serlo.